10 al 16 de agosto. Alma, capítulos del 53 al 63. Preservado por su maravilloso poder. Los relatos que se hallan en Alma 53 al 63 le permitirán ver las consecuencias de vivir las verdades del Evangelio o de rechazarlas. Conforme vaya leyendo los capítulos de Alma 53 al 63, anote las impresiones que recibe y medite en las maneras en las que puede vivir las verdades que aprende. Si se compara con las huestes lamanitas, el pequeño ejército de Elamán, integrado por 2000 jóvenes nefitas, no tenía ninguna posibilidad de éxito. Además de ser pocos en número, los guerreros de Elamán eran todos muy jóvenes y nunca habían combatido. De varias formas, su situación puede parecernos familiar a aquellos de nosotros que nos sentimos a veces superados en número y abrumados en nuestra lucha contra Satanás y las fuerzas del mal en el mundo en los últimos días. Sin embargo, el ejército de Elamán tenía ciertas ventajas sobre los lamanitas que no tenían nada que ver con sus números ni con sus destrezas militares. Ellos eligieron a Elamán, un profeta, para dirigirlos. Sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y tenían extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer. Como resultado, ellos fueron protegidos por el milagroso poder de Dios. Aun cuando todos ellos fueron heridos en batalla, ni uno solo de ellos había perecido. Por tanto, cuando la vida nos causa heridas espirituales a cada uno de nosotros, podemos llenarnos de valor porque el mensaje del ejército de Elamán es que hay un Dios justo y que todo aquel que no dude será preservado por su maravilloso poder. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: conforme ejerza fe en Dios, Él me bendecirá por su maravilloso poder. Historias milagrosas como las victorias de los jóvenes guerreros de Elamán pueden ser difíciles de relatar porque parecen muy poco probables. Sin embargo, una razón por la que se incluyen tales historias en las Escrituras es para demostrarnos que si tenemos fe, Dios puede obrar milagros en nuestra vida. A medida que lea acerca de los jóvenes guerreros en los siguientes versículos, busque pistas que le indiquen cómo ejercieron ellos la fe en Dios, qué hizo que su fe fuese tan fuerte y qué hizo posible los milagros. Almas, capítulo 53, versículo 10 al 22, dice: Y aquí, ahora tengo algo que decirte concerniente a los del pueblo de Amón, que en un principio eran lamanitas, pero que se habían convertido al Señor mediante Amón y sus hermanos, o mejor dicho, por el poder y la palabra de Dios, y habían sido conducidos a la tierra de Zarahemla, y los nefitas los habían protegido desde entonces, y por motivo de su juramento se les había refrenado de tomar las armas contra sus hermanos, porque habían hecho juramento de no verter más sangre, y de acuerdo con su juramento hubieran perecido, si ellos se habrían dejado caer en las manos de sus hermanos, si no hubiera sido por la compasión y gran amor que Amón y sus hermanos habían sentido por ellos. Y por esta razón fueron conducidos a la tierra de Zarahemla, y desde entonces los habían protegido los nefitas. Pero sucedió que cuando vieron el peligro y las muchas aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas en defensa de su país. Pero he aquí, cuando estaban ya para tomar sus armas de guerra, los convencieron las persuasiones de Elamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho, y Elamán temía que de hacerlo perderían sus almas. Por tanto, todos los que habían concertado este convenio se vieron obligados a ver a sus hermanos vadear sus dificultades en sus peligrosas circunstancias en esa época. Mas he aquí aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas. E hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida.
Sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y aquí hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y aquí, como hasta entonces nunca habían sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y también en cuanto a vigor y actividad. Mas de aquí esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente delante de él. Y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo en las fronteras de la tierra hacia el sur, cerca del mar del oeste. Alma 56, versículos del 43 al 48 y del 55 al 56. Y no sabíamos si los habían alcanzado Antipus, pero le dije a mis hombres: he aquí, no sabemos si se han detenido con objeto de que marchemos contra ellos para apresarnos en su trampa. Por lo tanto, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aún entre todos los nefitas. Pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera: Padre, he aquí nuestro Dios está con nosotros, y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz, por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Y hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían a la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo: no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y aconteció que cuando se nos rindieron, he aquí conté a todos aquellos jóvenes que habían combatido conmigo, temiendo que muchos de ellos hubiesen perdido la vida. Pero he aquí, para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra. Sí, y habían combatido con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido de hombres que combatieran con tan milagrosa fuerza, y con tanto ímpetu cayeron sobre los lamanitas que los llenaron de espanto, y por esta razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. Alma 57, versículos del 20 al 27. Y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí estos 2060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe, y me acordé de las palabras que, según me dijeron sus madres, les habían enseñado. Y aquí es a estos mis hijos, y a los hombres que habíamos elegido para escoltar a los prisioneros, a quienes debemos esta gran victoria, porque fueron ellos los que vencieron a los lamanitas. Por tanto, los hicieron retroceder hasta la ciudad de Manti. Y nosotros retuvimos nuestra ciudad de Cumeni, y no fuimos todos destruidos por la espada. No obstante, habíamos sufrido grandes bajas. Y aconteció que después de haber huido los lamanitas, inmediatamente di órdenes de que mis hombres que habían sido heridos fuesen recogidos de entre los muertos, e hice que les vendaran sus heridas. Y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas, y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército.
sí, que ellos hubiesen sido librados mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta, pues, fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. Alma 58, versículos del 39 al 40. Y estos hijos del pueblo de Amón, de quienes he hablado tan favorable, están conmigo en la ciudad de Manti, y el Señor los ha sostenido. Sí, y los ha librado de caer por la espada, a tal grado que ni uno solo de ellos ha muerto. Mas he aquí han recibido muchas heridas, no obstante permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. En una tabla puede registrar lo que encuentre. ¿Cuáles son las características de los guerreros de Elamán? ¿Qué es lo que se les enseñó? ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué bendiciones recibieron? Después de haber estudiado estos versículos, ¿qué se siente inspirado usted a hacer para ejercer su fe? Elamán hizo referencia a la función de las madres en el relato de los 2000 jóvenes guerreros, cuando dijo: hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían a la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo: no dudamos que nuestras madres lo sabían. ¿Qué función han desempeñado en la edificación de su fe, su familia y otras personas? ¿Qué puede usted hacer para fortalecer la fe de sus familiares y amigos? Tema: puedo optar por pensar bien de los demás y no ofenderme. Tanto Elamán como Paurán tenían buenas razones para sentirse ofendidos. Elamán no estaba recibiendo suficiente apoyo para sus ejércitos, y Paurán fue acusado erróneamente por Moroni de estar reteniendo ese apoyo. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 58 de Alma. Y sucedió que envié una embajada al gobernador de nuestra tierra para darle a conocer las circunstancias de nuestro pueblo, y ocurrió que esperamos para recibir provisiones y fuerzas de la tierra de Zarahemla. Pero he aquí que esto nos benefició muy poco, porque los lamanitas también estaban recibiendo muchas fuerzas de día en día, y también muchas provisiones, y tales eran nuestras circunstancias en esta época. Y los lamanitas salían en contra de nosotros de cuando en cuando, resueltos a destruirnos por estratagema. No obstante, no podíamos ir a la batalla contra ellos por motivo de sus refugios y sus plazas fuertes. Y sucedió que esperamos en estas difíciles circunstancias por espacio de muchos meses, hasta que estábamos a punto de perecer por falta de alimentos. Pero acaeció que recibimos víveres, los cuales venían custodiados por un ejército de 2000 hombres para auxiliarnos. Y esta fue toda la ayuda que recibimos para defendernos nosotros mismos y a nuestro país de caer en manos de nuestros enemigos. Sí, para contender contra un enemigo que era innumerable. Y a causa de estos aprietos nuestros, o sea, el motivo por el cual no nos mandaban más fuerzas, nosotros lo ignorábamos, por tanto nos afligimos y también nos llenamos de temor. No fuese que de algún modo los juicios de Dios descendieran sobre la tierra para nuestra caída y entera destrucción. Y las ciudades de que los lamanitas habían tomado,
Todas se hallaban en esta ocasión en nuestro poder, y nuestros padres, nuestras mujeres, nuestros hijos están volviendo a sus casas, todos menos aquellos que los lamanitas han tomado presos y se han llevado. Mas he aquí nuestros ejércitos son pequeños para retener gran número de ciudades y tan grandes posesiones. ¿Qué le llama la atención de las reacciones de Moroni? ¿Cómo puede seguir usted su ejemplo ante situaciones similares? El elder David Abednar enseñó en el discurso "Y no hay para ellos tropiezo" en la conferencia de octubre del 2016. De alguna forma y en algún momento, alguien en esta iglesia hará o dirá algo que pueda considerarse ofensivo. Un suceso así ciertamente le ocurrirá a cada uno de nosotros, e indudablemente más de una vez. Si bien ustedes y yo no podemos ejercer control sobre las intenciones ni el comportamiento de las demás personas, sí determinamos la forma en la que actuaremos. Les ruego que recuerden que tanto ustedes como yo somos seres y agentes dotados de albedrío moral y que podemos escoger no sentirnos ofendidos. También podemos estudiar lo que dice en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en Moroni 7:45 dice, y la caridad es sufrida, es benigna y no tiene envidia ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. En Alma 53, del 10 al 17, se habla acerca de los antinefileitas que hicieron un convenio de no derramar sangre. ¿Qué convenios nosotros hemos hecho con Dios? ¿Qué nos inspira a ser más fieles a nuestros convenios? En Alma 53, del 20 al 21, donde describe a los jóvenes lamanitas, podemos aprender cómo podemos llegar a ser más como los jóvenes de Elamán. Puede resultar de utilidad analizar qué significan algunas de las frases de estos versículos. Por ejemplo, ¿qué significa ser valientes en cuanto a vigor y actividad? ¿Qué significa andar rectamente delante de Dios? En tiempos de gran necesidad, ¿nos volvemos hacia el Padre Celestial como lo hicieron los soldados nefitas? ¿Cómo contestó Él las oraciones de los soldados nefitas? ¿Cómo ha contestado el Señor nuestras oraciones? En Alma 61:2 aprendemos: Yo, Paurán, gobernador de este país, envío estas palabras a Moroni, capitán en jefe del ejército. He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paurán, no ambiciono el poder, sino que únicamente retener mi asiento judicial a fin de conservar los derechos y la libertad de mi pueblo. Mi alma permanece firme en esta libertad en la que Dios nos ha hecho libres. Así pues, Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola, porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que deberíamos hacer, si sería justo marchar contra nuestros hermanos. ¿Qué aprendemos de Paurán acerca de cómo responder cuando se nos acuse falsamente? Presentamos a continuación una lección práctica que puede ayudar a que su familia entienda
que podemos escoger entre ser endurecidos o ablandados por nuestras pruebas. Coloque una papa y un huevo crudo en una olla con agua hirviendo. La papa y el huevo nos representan a nosotros, mientras que el agua representa las adversidades que enfrentamos. Conforme se cocinan la papa y el huevo, ustedes pueden conversar sobre algunas dificultades por las que pasa su familia. ¿Cuáles serían varias formas diferentes que podemos reaccionar ante estas adversidades? De acuerdo con Alma 62:41, que dice: «Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad». ¿De qué forma nos afecta la manera en que reaccionamos ante las pruebas? Una vez que se hayan cocido la papa y el huevo completamente, parta por la mitad la papa y el huevo para mostrar que la misma dificultad que ablandó la papa endureció al huevo. ¿Qué podemos hacer como familia para asegurarnos de que nuestras dificultades nos humillen y nos acerquen más a Dios? Ayude a los niños a expresar su creatividad. Cada vez que invita a los niños a crear algo relacionado con un principio del Evangelio, les ayuda a comprender mejor el principio que ellos reciben, y ellos reciben un recordatorio tangible de lo que aprenden. Permítales que elaboren, dibujen, coloreen, escriban y creen.